gracias a Dios porque es un nuevo programa que Dios nos ha dado este tiempo para glorificar a Dios. Primeramente para honrar a Dios y para decirle gracias al Señor que estamos de nuevo en este lugar, Jesucristo al rescate. En nuestro programa, el cual Dios nos ha dado, un púlpito que Dios nos ha dado internacionalmente, nacionalmente, a donde Dios quiera llegar con este programa y bendecir al que escucha y al que está ahí atento a lo que Dios le quiere hablar. Dios utiliza nuestra vida. Por eso hoy día vamos a hablar del Señor y vamos a honrar. Así que saludo a todos los hermanos, a toda la audiencia que está ahí y que Dios les bendiga ahí en su casa. Quédate en casa, como dicen ahora, y entonces quédate en casa para escuchar lo que Dios quiere hablar. También tenemos a nuestro lado a la hermana Magali, la cual también ella quiere saludarle y bendecirle. Agradecida nuevamente estar en este programa. Y agradezco porque estamos saliendo por online en diferentes lugares de este mundo. Queremos que el Señor se mueva en todos los lugares, sabiendo que Él es el que hace la obra y nosotros estamos aquí para glorificar al Señor. Así que nuevamente este día queremos que usted reciba una palabra de vida eterna. Bueno, hoy día tenemos un tema bien importante, el cual hoy día debe ser estar atento a lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Hoy día vamos a hablar de los milagros. Amén. Y milagros es algo diferente. Por ejemplo, aquí yo tomé una definición que dice: suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios, de un ser soberano. Un Dios, el Dios que nosotros creemos, es el Dios del cielo, de la tierra, el Creador, el Todopoderoso. Y dice, segundo, dice, suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. El milagro es algo sobrenatural, algo imposible para nosotros. Es algo que nosotros no podemos alcanzar o hacer, pero alcanzarlo con fe en el Señor. Por eso es importante que tú y yo tengamos fe en el Señor. Por eso aquí decía, entonces Jesús, aquí en Marcos 10:27 decía, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas que nosotros no podemos hacer, ejercer algo grande, algo imposible, tenemos a alguien que lo puede ser posible en nuestra vida. ¿Sí o no, hermana Magali? Amén, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y nosotros todos, a veces nosotros vivimos una vida en este mundo, entonces no lo vemos así. Como el Señor quiere que por su palabra nos podamos dirigir y podamos creer en este Dios todopoderoso en donde se mueve lo sobrenatural. Bueno, nosotros tenemos este milagro por fe. Y tenemos en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardón de los que le buscan. Entonces, primero tenemos que tener, para tener un milagro, tenemos que tener fe, ¿sí o no? Sí. Nada más. Si no tenemos fe, no vamos a recibir el milagro. No. Y tener fe no significa creer y ponerse nervioso y buscar los medios de uno para poder alcanzar lo imposible, ¿sí o no? Ahora, fe es confiar y esperar en el Señor. Amén. Eso es feo, ¿no? Sí. ¿Para ti qué es lo que es eso? Sí, ¿Eso? fe en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve, Sí. sepa la palabra. La verdad es que esta parte es muy importante para los cristianos porque la gente puede tener fe en otras cosas, en otros dioses, en otra puede estar teniendo fe en un trabajo, puede tener fe en la abuelita que se le murió y le pide hacia el cielo. Entonces no, porque todo tiene su forma, todo tiene su orden.
Dios es un Dios de orden, así que nosotros le decimos a usted que por intermedio de la palabra del Señor se aprende a tener fe. Y ahí está la confianza de nosotros hacia Dios, de que el Señor actúa a través de esta palabra que es viva y eficaz, y Él quiere que nosotros creamos en ella, y ahí se van a lograr los milagros que necesitamos. Bueno, la fe natural es una fe donde nosotros podemos alcanzar, de lo que alcanza nuestro hermano, a donde nosotros podemos dirigir algo, es en nuestra fe natural. Pero la fe que nosotros creemos es una fe sobrenatural. Ahora, para poder tener la fe sobrenatural, dice la Biblia de qué manera uno puede obtener fe. Y aquí en Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe sobrenatural. Esa es la fe, lo imposible. Lo imposible para ti es posible para Dios, pero tienes que tú estar recibiendo fe. Si una persona no recibe fe de la palabra de Dios, no va a poder creer en los milagros posibles que Dios puede hacer, que son imposibles para nosotros. Por eso, el oír la palabra es importante. Esto me recuerda de la fe, que es importante porque hay mucha gente que, por ejemplo, en aquellos tiempos los fariseos prácticamente tentaban a Dios para que le hiciera milagros. Sí. Pero ellos iban con su doble intención porque ellos no creían. La Biblia dice que hay ciegos espirituales y esta gente era ciega espiritual, entonces ellos no creían en los milagros que Jesús hacía. Entonces ellos trataban de que Jesús intentarlo, y cosa que no lo logró, y nunca ganaron su objetivo, por eso que lo odiaron tanto. Ellos no creen en Jesús, y el que no cree en Jesús no va a recibir un genuino milagro, porque nosotros tenemos que creer en Él para vivir esta vida, que esta vida es de milagros. Todo lo que vamos pasando en este mundo, tenemos que ir analizando que es un milagro. Entonces, estos varones no creían en el Señor, solamente lo hacían para molestarlo y tentarlo y que Jesucristo pecara, para hacerle milagro a ellos, para convencerlos. Como a veces nosotros predicamos a las personas y tratamos de convencerlos que existe Dios, y entonces ellos empiezan a contestarle a una para que una se meta en su vida, en su cuento, y el último no es de edificación. Eso es lo que hacían ellos, y así hay gente en este mundo que vive ciega y no ve que cada día es un milagro. El día de la mañana en que tú amanece es un milagro, porque tú no sabes cuándo vas a amanecer. Por lo tanto, para nosotros es un valor muy grande. Pero también tengo que decirle que mucha gente ha recibido estos milagros, pero no han sido agradecidos con Dios. La Biblia nos menciona, estas personas han recibido milagros, pero no han podido valorizar quién es el Dios de los milagros. Bueno, por eso estamos hablando que existen dos tipos de fe. Una fe natural y una fe sobrenatural. Ahora, la fe natural es como somos nosotros, es lo que alcanzamos nosotros, es lo que hacemos nosotros, es lo que nosotros creemos poder hacer. Eso es una fe natural. Es algo superficial, es algo que llega hasta cierto punto nomás. Pero la fe sobrenatural es algo que depende de Dios. Empezamos a poner nuestra fuerza, nuestro conocimiento, empezamos a descansar en Dios, empezamos a esperar en Dios, empezamos a creerle a Dios, porque todo lo imposible para nosotros, dice la Biblia, que es posible para Dios. Entonces, y también nos está recordando la palabra de que el oír la palabra de Dios nos produce fe en nuestra vida. Entonces, si tú vas a escuchar a otra persona y te acercas a las personas que no tienen la palabra de Dios, no vas a poder recibir fe. Al contrario, vas a poder tener una fe natural nomás. Seguir con una fe natural, buscando la solución a tus cosas, pero por tu vía natural. ¿Entiendes? No esperando
la respuesta de parte de Dios, porque Dios es algo sobrenatural. Entonces, cuando una persona busca la vía natural, anda nervioso, anda enojado, anda buscando lo suyo, se siente incómodo porque no puede alcanzar a nada, todo le sale mal, nada le sale bien. Entonces es diferente cuando uno está en lo sobrenatural de Dios, cuando uno es hijo de Dios. Cuando uno es hijo de Dios, uno empieza a creer en lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios es escuchar su palabra y nos produce fe. Y ahí el Hijo de Dios empieza a comprender en los milagros, en la historia, en los acontecimientos dentro de la Biblia, de que Dios hizo milagros de diferentes formas y de diferentes maneras y a diferentes cosas y personas. Entonces, esos milagros a ti te produce, te amplía tu mente, te amplía tu fe para creer, para esperar en el Dios Todopoderoso que puede hacer cosas grandes, imposibles para ti. Así que qué importante saber de que existen dos fe, una fe natural y una fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural se obtiene aceptando a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos revela su palabra, el cual nos hace alimentarnos de su palabra y a tener fe y poder comprender que ya nuestra vida no es de nosotros, sino es un plan de Dios. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un motivo para nosotros delante de Dios. ¿Sí o no, hermana Macalí? El motivo para nosotros es que estamos confiados de que Él está para nosotros. Ahora, a veces nosotros queremos un milagro específico. Correcto. Pero el Señor es un Dios que nos nombra en su palabra que no todo a nosotros nos favorece. Por eso que dice que Él hace su voluntad y que nosotros tenemos que seguir su voluntad, porque a veces podemos estar pidiendo algo que realmente no va a solucionar nuestras vidas, sino que andamos a nuestra idea. Pero Dios es bueno y misericordioso y Él sabe qué es lo que debemos pedir y Él sabe cómo tenemos que estar viviendo en esta tierra para poder para poder creer en que el Señor está agradándonos a nuestras vidas. O sea, ya no podemos estar pensando todas las vidas de que el Señor tiene que ser como un Papá Noé para nosotros, sino que, como al comienzo le dije, los milagros están. Lo que pasa es que no los vemos a veces porque estamos ciegos, pero hay cosas que usted tiene que valorizarlas y verlo como milagro. Las cosas sencillas también son milagros. No podemos estar esperando toda la vida que, por ejemplo, que se levante un paralítico. Y si Dios no quiere, no lo va a suceder. Pero esa persona paralítica, la idea es que el milagro que haya en su vida es que tenga a Jesucristo en su vida, para que este paralítico un día se vaya con el Señor. Porque, como decimos siempre, este tiempo es pasajero. Así que tenemos que valorizar todas las cosas que vienen de Dios, tenemos que valorizarlas y tenemos que aprender a conocer al Señor para verlo en forma espiritual. Yo me acuerdo en la Biblia que hubieron 10 leprosos. Le pidieron a Jesús ser sanado y Jesús le dijo que sí, que eran sanados y los sanó. El problema es que uno solo de los 10 leprosos regresó. Entonces, los milagros son buenos, pero más bueno es el Señor y más bueno es la palabra de Dios. Así que tampoco desechamos que existen los milagros. Claro, para nosotros los milagros son las añadiduras que vienen de parte del Señor hacia nuestras vidas. Pero hay gente que ha recibido milagros de parte de Dios y después se va, se aleja. No quieren vivir con el Señor porque no aman al Señor. Aman tener la añadidura, los milagros, pero no aman al Señor. Así que para nosotros es valorizar a Cristo, valorizar lo que tiene hacia nuestras vidas, valorizar todos los aconteceres que vendrán
hasta que Él venga por nuestras vidas y Él hará grandes prodigios y milagros. Pero quiero decirle que cuando usted reciba un milagro, sea agradecido. Usted sabe lo que ha recibido en estos tiempos. Quizá alguien en este momento está triste porque ha ocurrido muchas cosas catastróficas en todo este tiempo. Pero no se olvide que el Señor está ahí. Y el Señor no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él quiere que usted se salve y eso también es un milagro. Bueno, es importante todo lo que ha hablado Magali. Debemos nosotros realmente siempre esperar un milagro. El que depende de Dios todos los días son milagros. Todos los días, todo lo bueno, todo lo malo es un milagro. Siempre tiene un propósito, siempre tiene una bendición para nosotros. Por eso hoy día nosotros hablamos de un milagro, de lo imposible, de una fe natural y de una fe sobrenatural. Entonces el que tiene, dice la Biblia, y repito lo que dije, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Yo no entiendo a esa gente que dice creer en Dios y no tiene una palabra, un conocimiento, no lee la Biblia, no ora, no busca la presencia del Señor. Entonces, ¿cuándo va a recibir cosas de Dios? Entonces, como un hombre natural que no recibe las cosas sobrenaturales, piensa naturalmente. Entonces le da las soluciones a sus problemas, a sus dificultades, a lo imposible. Se rinde, se siente nervioso, ya no tiene fe para nada, en nada. O algunos buscan, como decía Magali delante, buscan la fe en otras cosas que no sean Dios, para poder alcanzar algo y decir tengo fe. Y después le llaman Dios y no es ni en la voluntad de Dios. Entonces es importante que tú puedas comprender hoy día de que el milagro empieza conociendo a Dios. Amén. Ese es el milagro. El milagro más importante en esta tierra es el milagro de tu alma. Amén. Aceptando a Cristo como tu Salvador. Ese es el milagro que te lleva a la vida eterna. Por eso Cristo hizo un tremendo milagro en la cruz. Eso fue un milagro. Eso es algo asombroso, algo que ningún hombre, nadie haría lo que Él hizo por ti en la cruz. Entonces, si tú aceptando eso en tu vida y reconociéndolo, el milagro de tu vida para salvarte de todo este pánico, de toda esta preocupación, de todo lo que está sucediendo, este caos que hay ahora en este mundo, sobre lo que estamos viendo, debemos nosotros tener el milagro más grande en nuestra vida, que es Jesucristo. Así que empieza a creer en Dios, empieza a acercarte a Dios. No seas como esa gente que se dice creer en Dios y están en la iglesia pero no creen en Dios. Apariencia de creer en Dios, pero andan nerviosos, andan buscando lo suyo, andan arreglando las cosas a su manera, no le piden la dirección a Dios, después se defraudan con Dios, porque no les salieron bien las cosas como ellos creían que debían salir, pero ellos siguieron su pensamiento, pero no el pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Creer, ponerte en las manos de Dios, entregarle tu carga y tu problema para que Dios produzca el milagro. Y esperar en el Señor, y confiar, alegrarte, porque tiene alguien a tu lado todopoderoso. Que Él dice que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, esta fe es una fe sobrenatural. Es algo que no se puede comprar, es algo que usted no puede ir a buscarlo con tanto dinero al supermercado, es algo que va creciendo en el tiempo y va viviendo. Qué hermoso, Magali, confiar en el Señor. Para mí el Señor es lo mejor. Desde el día que nosotros conocimos al Señor, cambió la manera de pensar y la manera de vivir. Confiadamente, creyendo, como dijo mi esposo, creyendo en esta palabra, nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Sí, sí.
Porque yo siempre veo, por ejemplo, en verdad hay gente que dice que cree en Dios, pero realmente los hechos, la situación, la vida que llevan, ni se acerca a Dios. Hay gente que se quiere igualar a una y dice, no, si nosotros tenemos a Dios en casa, nos lo congregamos, vivimos de nuestra manera, pero realmente no es así porque la Biblia dice que debemos vivir a la manera del Señor. Ahí están las añadiduras. La Biblia dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Las bendiciones, los milagros para los hijos de Dios, estos milagros dependen de buscar el reino de Dios, de buscar al Señor, de levantarse, orar, escudriñar las palabras del Señor y poder nosotros estar alimentándonos de esta palabra, porque después de un cristiano cuando habla, un cristiano, estoy hablando de un verdadero cristiano, cuando habla palabra, no habla la palabra de él, sino que todo es la palabra del Señor, y esta es la palabra del Señor, y esta es la palabra del Señor, la que tenemos siempre en casa, tenemos que andarla trayendo siempre, y tenemos que vivirla, leerla, y creer que Él está a favor nuestro. Entonces es importante que tú y yo podamos aprender a creer en el milagro sobrenatural de Dios. Yo me acuerdo que tú estabas hablando sobre los 10 leprosos, ¿sí, no? Sí, y ahora... Los 10 leprosos, uno volvió y los otros 9 fueron sanados. Pero el que vale es la persona que es sanada del alma. Eso es lo que estábamos hablando. Ese fue el milagro. Ese es el milagro principal. Mayor que la sanidad de la lepra. Porque muchas veces la gente natural solamente quiere percibir y recibir el milagro natural, el milagro de la carne. Ver Para creer, dicen algunos, ¿no? Tomás. Como Tomás, ver y para creer. Entonces nosotros queremos el milagro. Dios quiere un milagro de parte tuya, pero de tu interior, sino de tu alma, para poder que tú te salves. Yo creo que el milagro más importante es ese. Y los otros milagros vienen por añadidura, porque hablamos delante que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. No sé si tú tienes algo más que agregar. Estaba leyendo aquí y me encontré con Mateo 8. ¿Ya? Dice Mateo 8:5. Voy a leer una parte nomás porque es muy largo, entonces tengo que ir pausada. ¿Ya? Entrando Jesús en Capernaum, vino a un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y después voy a adelantar otro poco y dice en el 13, dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, aquí hay un milagro de una persona que no era judía, era una persona romana, y en aquel tiempo no eran mirados bien los romanos por los judíos. Pero el Señor le vio la fe a este varón y vio que era bondadoso, porque él no estaba pidiendo un milagro para él, estaba pidiendo un milagro para su criado, que en esos tiempos eran los esclavos, porque en las casas existían muchos los esclavos, pero él quería mucho a su esclavo y él no quería que estuviera enfermo y atormentado, decía que estaban. Entonces ahí ocurrieron 2 milagros: la sanidad, y el Señor liberó al esclavo porque él estaba atormentado, tenía temor. Quizás tenía temor, como mucha gente ahora tiene temor de morirse. Nosotros trabajamos, como siempre decimos, en un lugar público, en donde vemos mucha gente, y mucha gente lamentablemente
acá en Chile se está muriendo del COVID-19, que nos ha sorprendido a todos. Fue un enemigo invisible que entró a los países a destruir. Pero ahora se necesita creer en Jesús, como lo hizo el centurión. Cuando Jesús le dijo en el versículo 13, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y a su criado fue sanado en aquella misma hora. Así nosotros estamos predicándote ahora. Te estamos predicando de los beneficios de ser hijos de Dios. De saber de que puede entrar esta enfermedad a casa. Pero si tú crees y si es la voluntad de Dios, te sanas. Y el Señor lo hace porque quiere el Señor darte esta añadidura que las tienen los hijos de Dios. Mucha gente en este momento está pensando qué va a ser en el día del día de mañana. Y el día de la mañana, dice la Biblia, nadie sabe qué va a pasar. Porque nosotros no tenemos comprado el día de mañana. Pero sí estamos hablando del que crea una bendición cada día para ti. Él te entrega un milagro cada día. Pero sí tienes que valorizarlo. No sé cómo estos hombres que tomaron como un beneficio personal el milagro que hizo Jesús cuando los sanó de la lepra. A mí me gustó ese que regresó. El que regresó recibió 2 milagros. El milagro de su cuerpo, de su sanidad, y el milagro de su alma. Porque él se convirtió a Cristo. Así que qué maravilloso hablar de él. Maravilloso es hablar cómo se mueve el Señor. Pero para eso hay que ver. Y no hay que ver con la vista natural de nosotros, nuestros ojos, sino que hay que ver con la vista espiritual y valorizar todas las cosas que acontezcan a través de nuestras vidas en este tiempo que vivamos. Tenemos que valorizarlas, ser agradecidos, ser hasta en un vaso de agua que estás bebiendo, ser agradecido, agradecido hasta en la vestimenta que llevas. Así que, ¿qué más te puedo decir? Este Dios maravilloso te lo presentamos hoy. A través de la línea online te presentamos a Cristo como nuestro Salvador, dueño, Señor, es de nuestras vidas. Él es bueno, Él es tierno y Él quiere hacerte este milagro. Qué bueno, qué importante saber que también Dios produce milagros en la sanidad de nuestras vidas, de nuestra carne, de nuestro ser. Pero, ¿sabes qué? Te digo una cosa, vamos a ir a ver un video de un milagro. También vamos a escuchar una canción y vamos a meditar en el video del milagro y vayas a ver algo asombroso, algo imposible para el hombre, porque un milagro de Dios transforma el pensamiento y el corazón de los hombres. Y también vamos a escuchar una canción, así que no te vayas de tu asiento donde estás mirando el programa. Véelo, medítalo y valoriza lo que Dios te está entregando. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo una hermosa reflexión que compartir con cada uno de ustedes. Un hombre que trabajaba en el ejército era constantemente humillado porque creía en Dios. Un día su superior quería humillarlo en frente de las tropas. Llamó al joven soldado y le dijo: «Joven, venga aquí, tome la llave y vaya y estacione el jeep allá al frente». El joven soldado dijo: «No sé manejar». Entonces dijo el capitán: «Bueno, pues entonces pida ayuda a su Dios. Demuéstrenos que Él existe». El joven soldado tomó las llaves y mientras caminaba hacia el vehículo empezó a orar. Subió al vehículo y lo estacionó perfectamente
bien así como el capitán lo pedía. Al salir del jeep, el joven soldado vio que todos estaban llorando y le dijeron al mismo tiempo: nosotros queremos servir a tu Dios. El soldado asustado preguntó qué estaba sucediendo. El capitán, llorando, abrió el cofre del jeep y le mostró al joven soldado que el carro no tenía máquina. Entonces el joven dijo: ¿ven? Ese es el Dios al que yo sirvo, el Dios de los imposibles, el Dios que da vida a lo que no existe. Ustedes creerán que hay aún cosas imposibles, pero con Dios todo es posible. A la persona que está escuchando esto, le ruego a Dios que haga un milagro en tu vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Todos merecemos un milagro en nuestra vida. Y si todos entendiéramos que no estamos muy lejos de esos milagros, tendríamos fe. El mundo tendría fe. Nunca pierdas la fe en el Dios de los imposibles. Quiero dejar esta reflexión en tu corazón y nunca olvides que Dios lo puede todo. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida en mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó necesito tanto de un milagro.
Estuvo bueno el video de los milagros, ¿no? Sí. Importante, muchos hombres se convirtieron ahí y eran del ejército. Y también vemos también la canción, muy hermosa la canción del milagro. Pero seguimos con nuestro tema. Nuestro tema es de los milagros hoy día. Todo lo imposible para el hombre es posible para Dios. En Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Qué grande y poderosa esta palabra para poder entregarnos una bendición muy grande de que no estamos solos, que tenemos el Padre de los milagros, Amén. el que puede hacerlo todo, lo imposible, lo que te está atormentando, lo que te está ahora en este momento diciendo no creo en Dios. Dios puede hacer un milagro en ti porque sí, Él existe. La palabra de Dios dice que debemos creer en Él con fe, sabiendo que Él está para nosotros y Él vive. Así que en Jeremías 32:27 dice, Dios es todo, es todo. Yo soy el Señor. Ay, perdón, aquí está. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de todo, de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¡Qué grande! ¡Qué grande lo que nos pregunta el Señor! ¿Hará algo imposible que Dios podrá hacer? Nada. Yo soy el primero que digo nada. Que yo no crea es otra cosa. Que yo no espere en Él es otra cosa. Que busque las soluciones a mi manera y en diferentes formas o en diferentes casos, ese soy yo. Pero todo lo puede el Señor. No hay nada imposible para Dios. ¿Cómo podemos decirle a Dios que es algo imposible para Él? Si Él creó el cielo, la tierra, Él creó nuestras vidas. Gracias a Él estamos viviendo, gracias a Él estamos respirando. Algunos están sufriendo ahí en los hospitales por tener un aparato para poder respirar y nosotros estamos aquí en este momento escuchando este programa. En este momento estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios que nos guarda, un Dios que nos cree, un Dios que escucha nuestras peticiones. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. No. Para el que cree, sí. Pero para el que no cree, eso es lo que pasa. Eso es lo que uno espera cuando uno cree, hace las cosas a su manera y busca soluciones, repito lo mismo, busca soluciones a su manera y hace las cosas, paga para poder hacer algo o inventa algo o hace algo falso para poder llegar a lo imposible. No, aquí todo es verdadero. Por eso dice que al oír la palabra de Dios, Dios produce fe en nuestra vida. Es una fe sobrenatural. Es una fe increíble para el hombre. La definición decía es algo asombroso. Es algo que ni yo lo creo algunas veces. Yo algunas veces veo los milagros de Dios, pero el milagro, como decían delante, Magali decía, es algo importante. Los milagros de Dios son los más pequeños. Los más pequeños milagros que Dios hace en nuestra vida son los más grandes a futuro. Porque tu granito de mostaza, si no, te dice, si tuvieras un granito de mostaza, Grano de mostaza. y el granito de mostaza es chiquitito, ¿sí, no, Magali? Sí, sí. Algo pequeño, si tuvieras un granito de mostaza, era el milagro más grande para ti. Él es como, él muestra ese ejemplo, esa parte como sí, que siendo tan pequeño el grano de mostaza, y si nosotros creemos, él nos refleja que le dijéramos al monte que se retirara del lugar, se moviera, sí. Y se fuese a la mar, y se sería hecho. Así es, una fe tan diminuta puede hacer un milagro tan grande como ese. Eso es lo que el Señor se refiere del grano de mostaza. Y me imagino que el Señor muestra que nosotros creemos como el grano de mostaza. Es pequeñita nuestra fe. Nuestra fe pequeñita, pero sí, en toda esa fe, el Señor hace cosas grandes. ¿Te acuerdas de la Patricia? Bueno, Patricia está en Venezuela. Sí. La recordé ahora porque ella dijo un día, ¿qué te dijo? Dijo, o no sé si tú o ella te dijo, el monte se está moviendo. ¿Qué decís? En centímetros.
Y a tu Porque favor. parecía que Aleluya. sí. Sí. Dios no estaba, estábamos como Solo. solo, nos sentíamos solos en Estamos España. pasando el desierto, ¿te Sí, acuerdas? Dios permitió pasar el Sí, desierto en España, sí. pero ella dijo, pareciera que el monte no se mueve, pero se está moviendo centímetros. a Sí, favor de ustedes. como un grano de mostaza. Pero sí, a todo esto le mando saludos a la hermana. Sí, a Que Patricia. el Señor la queremos. bendiga, la vamos a tener en el programa también. Sí, Para amén. nosotros es una bendición. Sí. Y creo que el Señor hace grandes cosas. Y creo que el Señor quiere hacer grandes cosas también contigo, que estás ahí escuchando. Y aunque yo no te conozca, aunque tenga otro idioma y quizás sabes el español, hablar en español, pero yo te digo a ti que si tú crees como el grano de mostaza, el Señor hará grandes cosas hará contigo. No te estoy hablando como estos mercaderes de la fe que andan ahora ofreciendo el oro y el moro, como decían en España, ¿te acuerdas? Sí. Sino que yo te estoy hablando la esencia del Evangelio, de cosas sencillas. El Señor puede hacer cosas grandes, cosas que tú ni siquiera te imaginas que va a hacer. El Señor lo va a hacer a favor tuyo, por misericordia y porque son la añadidura para los que le buscan. Hermana Patricia, te repetimos lo mismo. Si tuvieras un grano de mostaza, este monte se está moviendo a favor tuyo, allá en Venezuela, Amén. de parte de Dios, para tu vida y para tu familia. Amén. Y todas las Patricia que se llamen o quieran llamarse hoy día, también les decimos, Amén. si tuvieras un grano de mostaza, de fe, el monte se está moviendo, el milagro de parte de Dios, Dios lo está moviendo a favor tuyo. Así que quédate tranquilo, quédate en paz, porque Él se preocupa de sus hijos. Así que no le hagas mentiroso su palabra, porque Él es verdadero. Amén. Él es un Dios justo. Él es un Dios real y es un Dios que me asombra cada día mi vida. Porque Él es lo más grande, lo más rico. ¿Cómo te lo podía explicar? No sé cómo explicártelo, pero es lo más bondadoso, es lo más comprensible, es lo más que te comprende, te levanta, te fortalece, trata tu vida, trata tu interior de tu vida. Y cuando tú vas creyendo, vas viendo los milagros que Dios va haciendo hasta con la gente. Hoy día un hombre me dijo, perdóname, pastor, si algo he cometido contra ti. Y yo también le dije, perdóname, hermano, si yo algo he cometido contra ti. Porque esos son milagros. Eso mueve la carne del hombre, la carne, ¿Del orgullo? el orgullo, y mueve también la naturaleza humana de la carne como piedra, ¿sí o no? Sí, Y sí. Dios la hace carne, la hace sensible el corazón. Entonces, no te preocupes, estos programas son para ti. Yo sé que hay gente que nos sigue, ya hace muchos meses lo están siguiendo y están aprendiendo y están levantándose y Dios está haciendo milagros. Así que pronto vamos a poner un WhatsApp donde tú vas a poder poner la respuesta de tu milagro, vas a pedir milagro y nosotros estamos orando y vamos a orar, estamos orando 3 en la semana, una cadena de oración los días miércoles donde queremos recibir los milagros y saber, porque para nosotros es una alegría saber que Dios hizo un milagro contigo en este programa y en el programa que tú escuchas dentro de la iglesia y escuchas dentro de la iglesia de Misionera Jesucristo al Rescate, también el programa, y podamos ver y disfrutar de la alegría tuya que tú estás en tu corazón. Amén. Así que Lucas 8:50 dice, al oír esto Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Amén. No tengas miedo. ¿Cuál es el problema para no creer? El miedo. Amén. Si no, no tengas miedo. Cree nada más. Así que Dios te está diciendo hoy día, tú eres Jairo, como quieras llamarte. Pero Jesús dice, no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Y todo lo negativo que está sucediendo en tu vida,
y todas las enfermedades y todas las circunstancias que están sucediendo ahora, cree nada más. Amén. Créelo. Porque Él tiene el poder para hacer lo imposible para ti. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Adiós. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción De lo que no se ve. Así que, hermana Magali, no sé, yo sé que tiene algo, ¿Qué? ya me está esperando para poder Es que decir algo justo grande. estaba poderoso. pensando en esto porque en ese mismo capítulo el Señor se encuentra con el endemoniado Garadeno. Ya. Entonces allí de ese hombre todos le tenían miedo porque era un hombre que tenía mucha fuerza, andaba, dice que vivía en el cementerio, entonces le tenían horror, la gente No venía de lejos, sí, aislado. había temor ahí porque Aislado. era un loco, pero Sí. un loco de gran manera, o sea, estaba endemoniado con muchos demonios. Muchos espíritus malos dentro Sí, de sí. él, para que lo entiendan. Entonces el Señor hizo un milagro porque liberó a ese hombre. Amén. Liberó a ese hombre y ese hombre después glorificaba al Señor. Yo no puedo leerte todo porque el Es tiempo largo. es largo. Sí, es tiempo Pero corto, este ¿no? hombre glorificaba al Señor y después la gente pedía el cambio. Había ocurrido un milagro. Quizás este hombre no se bañaba, quizás andaba todo harapiento. Yo imagino lo peor, no se lava el pelo. Todo lo más feo había en él. Y, Bueno, eso y para se- variar, Perdona, daba eso, temor, la gente le eso- tenía temor. perdón, eso se ve también ahora en estos tiempos. Sí, también. sí. Hay gente así afuera en la calle. Ahí hay muchos endemoniados de Sí, Garadeno. Y sí. el Señor vino y le liberó. Amén. Y después la gente, yo creo que lo veía bañadito, limpiecito, y decía, él es el demoniado de Garadeno. Él es el que vivía en el cementerio. Entonces, ¿cómo no creer en este Dios tan grande que hay veces gente que se burla de este Dios cuando el Señor ha hecho grandes cosas con los hombres? Ha cambiado, dice, su lamento en baile. Él ha cambiado su lamento en gozo, quiere decir, su tristeza cambió. Y después yo creo que andaba predicando a los cuatro vientos, el endemoniado de Garadeno, que ya no era endemoniado, Amén. porque Dios hizo un milagro en el interior de él y lo hizo libre. Dice que andaba encadenado, la que lo tenían que encadenar porque era terrible y daba, yo me imagino que entraba a un lugar y golpeaba, mataba, quizás qué hacía, porque la gente le tenía tanto miedo. Porque él realmente no tenía a Cristo en su vida, tenía el mismo diablo en su vida. Amén. Entonces quizás cuántas personas están así. ¿Cuántas personas están atadas a una droga, a un vicio que no se le puede acabar en forma sola? Y quizás quieren salir de ahí y no pueden. Porque tanto es el vicio, tanto es el demonio que lo tiene, que realmente la gente no puede por sí sola, pero está Cristo. Y por eso está este mensaje, diciendo que el Señor sigue haciendo milagros y lo seguirá haciendo hasta que todo ya se acabe, hasta el fin del mundo, dice la palabra, ¿no? Que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, en ese capítulo 8, también nos encontramos con la mujer del flujo de sangre, una mujer que sufrió mucho, años y años, 12 años creo que era, 12 que años. sufrió padecer una menstruación que nadie se la podía acabar, nadie. Entonces fue a todos los lugares, se gastó dinero y dinero, Todos y sus nunca recursos. solucionaron, nunca sanó. Sí. Pero llegó el Dios de los milagros. Y cuando llega el Dios de los milagros, las cosas cambian. Hay un cambio cuando llega el Señor. No el cambio que dicen los políticos, No. sino que el cambio que hablo yo es un cambio radical del hombre con Dios. Y lo hace en el interior. Esta mujer fue y tocó el manto. Y el manto no era el milagro, ¿no es cierto que el manto no era el milagro? No. El manto no era el milagro era quien llevaba el manto. Ese era Jesús.
Dice, virtud salió de mí, pero todos te están tocando, dijeron. Los discípulos, todos te están tocando. No, pero hay alguien que me tocó diferente. Salió un Y poder este de mí. Dios que nosotros debemos tocar de forma diferente, le hizo el milagro al instante. Y no lo quebró, no le cobró nada, como le habían saqueado los médicos en todos esos años sin sanarla. Saqueado, como la palabra saqueado, sin sanarla. Él se encontró, ella se encontró con Jesús. Qué importante, ¿eh? Y lo que más me asombra en ese tema, cuando dice, ¿qué me ha tocado? Dice Jesús. Y los apóstoles le dicen, pero si todos te están tocando, hombre, está todo tan La apretado, multitud lo apretaba, todos querían el milagro. Pero alguien me tocó diferente, dice, porque de mí ha salido un poder diferente. Amén. Virtud salió ¿Sí, de no? mí. Sí, Entonces, ella tocó con fe, sí. La fe que creyendo nosotros... de que era su última opción. Era Jesús, el milagro verdadero. Y eso para ti tiene que ser ahora. Recargarlo, es tu última opción. Capaz que tú eras una mujer igual que la mujer del flujo de sangre, o un hombre que tiene diferentes problemas también, puede ser hombre o mujer. Y ha buscado en los brujos, ha buscado en diferentes cosas. Ha echado suerte. ¿Quién te puede dar lo que tú necesitas? O has escuchado cosas no de parte de Dios, que hay una solución. Pero hoy día yo te quiero decir, toca el manto de Jesús. Tócalo, pero tócalo diferente, creyendo que Él es Amén. Amén. creyendo que Él es todopoderoso, creyendo que es tu última opción. Amén, sí, Señor. Ríndete, Amén. ríndete delante de Él. A Él le encanta a los que se rinden, porque Él los llama hombre de buen corazón, hombre piadoso, hombre que son humilde y verdadero. Rendirse es reconocer su error. Amén, sí, sí. Y decirles, perdóname Señor, ya no busco más. He buscado donde no debería haber buscado, te pido perdón, pero ahora estoy en tu presencia. Y busco donde el Dios de Moisés, ¿sí, no? El Dios de Pedro, el Dios de Pablo, el Dios de David, de los grandes hombres que tú has escuchado de la Biblia. Amén. Así que aquí estoy, Señor, me rindo. Busca porque los milagros sí existen. Aquí tengo algunos milagros que te puedo nombrar. Y son milagros que nosotros podemos, para nosotros es imposible. Asombroso. Asombroso, dice convertir el agua en vino. Yo tengo un vaso de agua, convertirlo en vino en la boda de Canaán, ¿sí, no? Sí. Fue el primer milagro que Dios hizo. Sí. Y el mejor vino. También tenemos otro que dice la multitud de los panes y los peces, los 5 panes y los 2 peces, ¿sí, no? Sí, sí. La multitud para 5,000 personas. Se les multiplicaba cada día, entre pasándolas de una cesta a otra cesta se multiplicaban y al último sobraron. Creo que sobraron 13 cestas. Sí, como 13 cestas. Así que busca. También tengo un tercer milagro, dice caminar sobre el agua. Una vez le dije a un hermano, me río yo porque uno pasa tantas cosas. Dije al hermano, ¿tú tenés fe? Sí, me dijo el hermano. Ya, pues camina sobre el agua, le dije yo. Entonces el hermano me miró y se rió y me dijo, camina tú primero, si me estás haciendo la pregunta a mí. Pero lo podemos hacer, porque si lo hizo Jesús, lo podemos hacer nosotros, que nuestra fe es pequeña. Por eso no lo hacemos. También el cuarto milagro dice, Jesús calma la tempestad. Ya estaban todos desesperados dentro de sí, ¿no? Y él empieza a parar, le dice a los aires. A tener temor, sí, dice la Biblia. A tener miedo, pensaron que ya se iban a ahogarse, ¿no? Sí, sí. Que se le iba a dar vuelta el arca. Como un tsunami, me imagino. Sí, que se le iba a dar vuelta el arca. Y él estaba durmiendo tranquilamente. Y ahí fueron donde él y le dijeron que estaba, y él le decía, ¿sí, no? Cálmense. Sí, sí.
Y dice que él le habló. Hombre de pocas veces. Él le habló al mar, le habló al viento. Sí, E hizo callar todo, tempestad, la tempestad empezó a bajar. sí. Y ellos quedaron asombrosos. Quedaron asombrosos porque te llevaban al Todopoderoso arriba del arca. En tu arca, ¿a quién llevas? Yo en mi arca, en mi casa, tengo al Dios Todopoderoso. Así que por eso tengo que estar en paz en toda situación. Aunque mi carne se ponga nerviosa. Aunque mis pensamientos empiecen a pensar todo lo contrario de lo que dice Dios. Debo no anularlos. Y debemos pensar lo que Dios dice. Estos milagros son para los que creen. No es imposible para ti, es posible para Dios. Entonces tengo el otro, dice, Jesucristo resucitó, cuando resucitó a Lázaro, ¿sí o no? Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le dijo, sale, ¿sí o no? Sí, sal fuera, le dije. Sal fuera, listo. Se acabó. Con esa palabra tan poderosa le dijo, sal fuera, listo, se acabó. Y Lázaro salió. Sanó a un leproso. ¿Te acuerdas que también había un leproso? Paralítico. Por eso son partes de lo que nosotros vemos más remarcado, nomás en la Biblia así, pero hay otros más, ¿sí o no? Sí. Hoy el milagro del acuario que Dios hizo ¿sí o no? Para el pueblo de Israel. Cuando pasó y cuando el Mar pueblo, Rojo. sí, el Mar Rojo, cuando pasó, cuando iba pasando el pueblo de los egipcios, lo iban siguiendo al pueblo de Israel, ¿sí o no? Y le abrió el Mar Rojo. Un tremendo acuario. Me acuerdo un pastor decía que quedaron algunos, y me reía yo cuando él predicó una palabra de esta y decía que algunos pescados quedaron con la cabeza para afuera, otros con la boca abierta. Algo que lo detuvo. Se congelaron. Se congelaron porque le abrió. Ese fue un milagro muy grande. Sí. Por eso te digo yo, son parte de lo que estamos hablando de milagro, para que la gente oiga la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer, ¿sí o no? Sanó a un leproso. Dice, 2 ciegos reciben la vista. También Dios les dio a 2 la oportunidad, pero también a los leprosos, ¿no? Que no están aquí. Están los leprosos, está la mujer del flujo de sangre, ¿sí o no? La hija de Jairo. ¿No? Ahí tenemos también el milagro de Noé, que salvó a su familia del diluvio, ¿sí o no? Sí, sí, No. también. Y tenemos el milagro. Mira, Por si eso es pudimos que nombrar digo todo. que la vida de creyente es puro milagro. Puro milagro, si la vida de Cristo Es cosa de empezar a analizar y anotar, este es un milagro, este otro milagro, este otro. Y me recuerda esa parte cuando dice que fue y le dijo, sal fuera a Lázaro. Me recuerda la incredulidad de los hombres porque Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Le dijeron, llegaste tarde, Jesús. Sí. Lázaro hiede ya, o sea que estaba putrefacto porque ya han pasado como 5 días. Estaba hediondo, como Sí. ya, digamos, realmente estaba hediondo. Sí. Ya no se podía velar. Ya. ¿Para qué contar lo que estaba pasando Sí. en su cuerpo? Sí. Pero sí, pero ahí sale intelectualmente que cuando escuchó tantas cosas, tanta incredulidad Jesús, que dice la Biblia que Jesús lloró. Y es el versículo más pequeño de la Biblia que sale y dice Jesús lloró. Pero todos pensarían, ¿lloró porque se había muerto Lázaro? ¿Tú crees que lloró porque se había muerto Lázaro? No. Él sabía que él iba a llamar a Lázaro y porque él tenía la autoridad, el poder, Sobre la muerte, sobre todo. todo. Y lo tiene todavía. Lo tiene y el Señor Y le lo tendrá entrega a siempre. nosotros ese Correcto. poder. Y entonces dice en la Biblia de que él lloró, pero lloró por la incredulidad de la gente. Por eso que somos a veces como Tomás, ves, para creer. Lloró por la incredulidad de la gente. Él sabía que Lázaro iba a ser levantado y le tenían que mover la piedra y iba a llegar hacia afuera, saltando. Dice que saltaba Sanado. y sanando, pero Sí. saltando, atado venía. Porque en esos tiempos era como que lo ponían como momia, no sé. Pero a lo que me refiero yo, que Dios quiere que nosotros creamos en Él, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en ese momento fue tanto la gente que estaba siguiéndolo, pero atormentándolo. No, ya llegó tarde, Jesús, váyase mejor. Ya no hay, no se puede hacer nada. No, ya no. Sí, porque así Imposible. le decimos nosotros. Pero sí, el Señor Ajá. le dijo,
No te digo que si crees verás la gloria de Dios, Marta. Y María, no te digo que si crees le verás la gloria de Dios. Y la vieron. Amén. Y nosotros ahora le decimos a ustedes, no les digo que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Sí, así es. Y si algo pasó en la familia, si alguien se le murió a alguien o ocurrió algo que Grave. para nosotros es feo, Sí, penoso. es por la voluntad de Dios, ¿sabe por qué? Sí, tiene Todo una tiene un respuesta. tiempo. Y todo tiene una respuesta. El Señor es la sabiduría misma. Sí. Él hace las cosas por algo. Y entonces nosotros ¿quiénes somos para reprochar al Señor? Jamás. Jamás, porque el Señor sabe qué es lo que va a acontecer a futuro. Nosotros sabíamos si venía coronavirus. No, nada. ¿Y qué ha hecho el coronavirus? Yo me alegro a veces porque mi suegro ya partió. Sí, Si no hubieran dado atormentados, si no, no lo hubiéramos podido ver porque es viquito. Pero hay gente que se fue antes. Yo creo que fueron bienaventurados, pero ahora mucha gente anda con temor. Yo ahora tengo que ir a ver a mi madre y tengo que verla de lejos, hablar con ella de lejos, porque está aconteciendo, como decía Logan en un canal antes, está pasando, ¿lo estás viendo? ¿Está pasando? Lo estás viendo. Eso es lo que está pasando. Pero tenemos al Dios de los milagros. amén. Y con ese somos felices, tenemos que ser agradecidos porque dice que ángeles acampan alrededor de los justos, de sus hijos. Él está cubriendo, dice, a sus gallinas, a sus pollitos, como una gallina cubre a sus pollitos, dice la Biblia. Él nos cubre. Sí, Él es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. amén. Yo lo que te estoy hablando es la palabra de Dios. Sí, No he inventado por mí. Y si vamos a ver las promesas que hay hacia a nuestro favor, vamos a quedar pero tan regocijados sabiendo que no estamos desamparados y no estamos como las personas cuando son huérfanas y no tienen a nadie que le cubra su sustento, su vida. Estamos con el mejor, con el Todopoderoso. amén. Es importante saber, porque para Dios no hay nada imposible. Dice, yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Te pregunta el Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el último versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Así que ya estamos terminando el programa. Amén. Damos gracias a Dios. Yo sé que ha sido una palabra poderosa, una palabra de bendición que ha llegado a tu vida y tú has sido enriquecido con ella. Ora ahora al Señor ahí en tu casa. Dale gracias al Señor y levántate. Levántate de entre los muertos, Amén. porque tu Dios vive. Amén. Levántate de entre todos los muertos, porque tu Dios vive. Así que damos gracias al programa Jesucristo al Rescate. También damos gracias a Isaac, que está aquí en los controles, el cual nos lleva y nos graba todo esto y nos pasa en directo para ustedes, para que ustedes también puedan, en vivo, para que ustedes puedan verlo. Así que agradezco también por Isaac, mi hijo, que Dios lo bendiga mucho y que todo lo que hagamos en estos programas sea para la gloria de Dios. Les recuerdo que el día domingo tenemos reunión general, también hay una palabra, también hay canción, también vamos a ver caso podemos poner unos testimonios también, pero ¿sabes qué? Les digo, hay algo que Dios está moviendo dentro de toda esta transmisión, de todo esto lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. No lo podemos juntar en una iglesia, en una congregación, en un lugar físico, pero sí nos podemos juntar de esta forma y damos gracias que podemos hablar bien del Señor, Amén. porque creemos en Él.
Así que nos despedimos. También está el devocional en la semana. En la semana también los días martes, miércoles, algunas veces los días lunes. Pone el devocional también de la semana Sin límite. sin límite, para que usted... Es el programa de Sin Límite de esta otra semana, hermana Magali. Sí. El cual también a las 19:30 horas lo va a escuchar esta otra semana. De esta a la otra semana le toca al programa Sin Límite, y ellos también como jóvenes tendrán la palabra que Dios le da. Y también tenemos un devocional y también tenemos la reunión. También ya pronto van a dar una publicidad de un WhatsApp y van a dar un número donde los hermanos de la iglesia, donde usted pueda poner directamente su petición y también su agradecimiento de su milagro que Dios hizo, para que sigamos orando por usted. Que Dios le bendiga. Nos alegramos con mi esposa de estar aquí. Amén. Les cuento algo, estamos vivos. A todos yo les digo, qué hermoso verlos porque están vivos, los veo vivos. Y me miran y me dicen, mis clientes me dicen, sí, casero, me dicen, sí, estamos vivos. Y damos gracias a Dios. Y ahí hablamos de Dios. Ahí tiramos la talla y ahí nos reímos. La broma, y ahí nos sentimos gozosos y asombrosos porque estamos vivos. Así que si estás vivo, cree a Dios. Aprovecha que estás vivo. Entonces vamos a darle la oportunidad a la hermana Magali que se despida. Gracias una vez más por haber estado en el programa y bendiciones a todos. Oyente, como decía mi esposo, va a haber un lugar donde usted pueda pedir peticiones, no tan solo de la iglesia, sino que toda la gente que nos conoce a Cristo. Es un gusto de haber entregado esta palabra y nos vamos gozosos a nuestros hogares sabiendo que usted ha recibido esta palabra y que ya nosotros la hemos recibido. De ahí también va a poder poner usted, estoy yo en Alaska, estoy en la Antártida, estoy en otro país, un país europeo, estoy en Asia, en cualquier lugar donde usted escuche esta palabra y le llegue esta transmisión, póngala ahí también. Decir, estoy orando por usted. Así que pedimos también nosotros oración por la audiencia que nos ve, porque también para nosotros también debemos tener un respaldo espiritual para poder estar en este lugar. Que Dios les bendiga. Así que los despedimos, hermana Magali. Amén. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Jesucristo al rescate. Oye, hermana Magali, no tienes tanta fuerza ya. Jesucristo al rescate. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.